La barca de Santiago se había convertido en una tradición. Por Rafael Aguilera Abreu, el uso de las barcas para transporte de personas en Santiago data de mucho más de un siglo, pues eran los tiempos en que no existían puentes que comunicaran a un sector con otro. Esto obligó a que se crearan las barcas para acarrear a las personas de una ribera del río hacia la otra. La más popular de todas las barcas fue la del comerciante de La Joya Carlos Gallardo, el cual tenía un contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento de Santiago para la operación de este medio de transporte. Don Carlos Gallardo se esmeró en darle seguridad a su barca, dada la experiencia de que otras barquitas pasaron gran susto cuando una soga se alaba y llegaba a partirse. En este sentido, un frágil bote con una carga de estudiante a bordo con una soga de pita como polea, y que para colmo por su uso, se había roto 2 veces, circunstancias que obligaban a hacerle nudos a la soga, en un río ya que caudaloso, respetado por sus aguas bravas, porque no se había represado aún, lo que implicaba que cualquier movimiento en falso era hablar de una tragedia, que como tal, queda en la memoria de los santiagueros el ahogamiento de varias personas por accidentes de estas frágiles embarcaciones. Ante tal peligrosidad, el comerciante Carlos Gallardo dotó a su barca de un cable de acero con una polea para alar de una ribera hacia la otra. Asimismo, le colocó a su nave 2 botes, 2 filas de asientos en madera y un techo de zinc para guarecerse en los momentos de lluvias. La persona que operaba el manejo de la barca empezaba sus labores a las 5 de la mañana, era conocido como José el Mudo, quien llegó a convertirse en un personaje pintoresco por sus manos bien ásperas llenas de callosidades de tanto arrastrar las cuerdas de acero de la polea que permitía movilizar la barca de un lado a otro. El precio del pasaje de la barca era de 2 centavos los niños y 3 los adultos. Algunas muchachas le decían al Mudo que las muchachas bonitas al montar la barca no pagan dinero, pero el Mudo no cogía esa y había que pagarle. Era muy raro que al Mudo se le fuera una y se le montaran uno que otro polizonte, salvo que lo agarraran de buen humor y le ayudaran a alar el cable. Carlos Gallardo hizo un acuerdo con el Mudo y de lo que se hiciere en el día de los cobros a los pasajeros le otorgaba un 23% del monto a dicho operador. Otro capitán de la barca era conocido como José Mingo, el cual figura en la imagen que acompaña a esta reseña. Estas barcas hacían el papel de puente desde La Joya hacia la otra banda. La gente se montaba bien sea para visitar a familiares de un lado a otro, para llegar a su puesto de trabajo, como por ejemplo los que trabajaban en la tenería Bermúdez del ensanche Bermúdez, los de la fábrica de hielo o los que laboraban en el hospedaje Yaque, los estudiantes para llegar a sus respectivas escuelas, como los de la Escuela Colombia, Liceo Ulises Francisco Espaillat, Liceo Onésimo Jiménez, otros para acarrear compras de alimentos, para llegar al centro del pueblo, para cobrar alquileres de casas, para ir a la finca de los Vargas, otros para comprar empanadas donde Virita y algunos llegaron a montarse solo por darse un paseo de lo más normal. Decimos de lo más normal porque muchos se montaban con miedo por temor a los trémulos de la embarcación que degenerara en una lamentable zozobra ante un río Yaque que era un brazo de mar, y por cierto, lamentablemente llegaron a suceder varias, donde sobrevivieron para contarlo los que sabían nadar bien. Asimismo, avenidas y temporales llegaron a arrasar con las barcas, como el temporal de Santa Leocadia acontecido a finales del año 1963. La barca de Carlos Gallardo se localizaba siempre en la ribera del río Yaque, en el tramo conocido como el Paso de los Morel, en las inmediaciones del final de la calle Restauración, del populoso sector La Joya, cerca del bar La Barca de Carlos Gallardo, el cual era atendido por su mujer Tabita. Famoso bar, donde se origina la expresión de perico ripiao en bocas de las mujeres de la vida alegre de este bar y que luego se le queda el nombre a los conjuntos típicos de guira, tambora y acordeón, no como se cree erróneamente que fue en la propiedad de Carlos, de la calle Independencia, y que luego nos referiremos al respecto. Más hacia abajo del lugar donde estaba la barca de Carlos, antes de llegar al puente peatonal de Bella Vista, perecían de vez en cuando varios bañistas, en el conocido Charco del Indio, pues aparentemente era un agua mansa pero debajo surgían unos remolinos tan fuertes como si fuera un ojo de un huracán. Como el caso del ahogamiento del joven Félix Benjamín Marte en el año 1971, donde la Cruz Roja y el cuerpo de bomberos duraron varios días buscando su cadáver, hasta que él mismo ascendió y salió a flote con una rama de un árbol con la cual se le enredaron sus pies y se ahogó.
En su honor se le puso su nombre al Club Deportivo y Cultural de la barriada. El río Yaque empieza a perder caudal cuando se represa como consecuencia de la puesta en funcionamiento la presa de Táberes el 27 de febrero del 1973. La barca de Carlos Gallardo desaparece cuando en el año 1987 se inaugura el puente Manuel de Jesús Peña y Reynoso que comunica a la otra banda con La Joya y Santiago, con una longitud de 166 metros lineales y un ancho de 7.50 metros. Fue empezado en el gobierno de Jorge Blanco y terminado en el gobierno de Balaguer. Este puente fue construido por la empresa Construcciones y Transporte Pagán a un costo de 1.247.573 pesos con 52 centavos dominicaos y la estructura metálica del puente fue hecha en Inglaterra por Johnson Limited, por un valor de $806.363 estadounidenses. Existía otra barca de igual función en las inmediaciones de Bella Vista, en el lugar conocido como el Paso de los Borbones, operada por un señor arrendatario de la misma apodado Colás. Hay datos que revelan que en el año 1892 el comerciante y filántropo José Manuel Glass era propietario de una barca en el Paso de los Borbones y que luego donó su usufructo al Hospital San Rafael. Esta actividad de la barca cesó debido a que se puso en funcionamiento en el año 1918 el puente Yaque que conecta a las dos riberas, primer puente que unió a Bella Vista con el resto de la ciudad de Santiago. Sin embargo, algunos lugares recuerdan haber utilizado la barca para cruzar, aun estando el puente Yaque y el Hermanos Patiño en funciones. Igualmente existían otras barcas en el río Yaque, cerca del arroyo Nivaje, otra frente al Retiro Primero que utilizaba remos, y otra en el área próxima a la Fortaleza San Luis, donde se trasladaban diariamente estudiantes, personas trabajadoras y compradores. Cabe destacar que existían para la época botes que se utilizaban para sacar arenas del río y al otro lado del Ribera montar las arenas en burros. Se recuerda que el cantante Camboy Esteves fue uno de esos areneros, texto de Rafael Aguilera Abreu.